Buenos días, profesor. Hoy le voy a hablar acerca de mi exposición de mi proyecto de grado, el cual es la influenza y sus formas de contagio en los estudiantes de tercero de bachillerato en WEPAC. Para empezar mi exposición tenemos lo que es primero el capítulo uno, el cual en este capítulo aborda la problemática, eh, el cual el capítulo uno aborda la problemática relacionada con la influencia y sus formas de contagio en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Universidad Educativa Antón Calderón. Tenemos también que en este capítulo uno vamos a encontrar lo que es el tema, que es la influencia y sus formas de contagio en estudiantes de tercer bachillerato de la Universidad Educativa Don Calderón. También vamos a encontrar dos objetivos, los cuales son el objetivo el objetivo general, el cual es visualizar la enfermedad y la influencia en los paralelos de tercer bachillerato mediante encuestas para tomar medidas de prevención grupal. Tenemos lo que son los objetivos específicos, los cuales son identificar el problema de la influencia y sus métodos de seguridad en los estudiantes de los paralelos de tercer bachillerato, identificar problemas de influencia y sus medidas de seguridad que tenga WEPAC y desarrollar mejores medidas de prevención. Después de esto, vamos al capítulo 2, en el cual en este capítulo se presentan los fundamentos teóricos conceptuales que sustentan la investigación, la cual aquí se analizan las dos variables que tengo, las cuales son la influencia como una variable y sus formas de contagio en estudiantes como mi segunda variable, además que se incluye el marco legal y contextual que respalda el estudio y su relevancia en el ámbito escolar. En el marco referencial tenemos lo que es primero el marco teórico, el cual tenemos como primera variable la influencia, que les voy a hablar acerca de, primero de su origen histórico. La influencia, comúnmente denominada como gripe, se trata de una enfermedad de tipo respiratoria conocida por su rápida y fácil propagación. Esta enfermedad bien es causada por un virus del género Orcitonivirus, la cual se considera que de este es el origen de esta, el cual se considera que el origen de esta se remonta a varios siglos en el pasado, pero los primeros registros médicos aparecieron en Europa durante el siglo XVI, aunque la primera pandemia con características parecidas a la influenza ocurrió en 1580, la cual esta de aquí estuvo registrada como la primera pandemia de gripe. La identificación del virus fue posible en 1933, en 1933 con un grupo de científicos británicos quienes aislaron por primera vez el virus de la influenza en humanos. Y su origen biológico es de que la influencia biológicamente no nace directamente de humanos, sino que esta de aquí nace de los animales, los cuales pueden ser comúnmente, voy a hablarles de dos, que son las aves marinas. Esta de aquí portan naturalmente el virus de la influencia tipo A, la cual el tipo A es el que cual el humano puede llegar a tener, y los chanchos o los cerdos tienen la influencia también naturalmente de tipo A, y aquí es donde suelen ocurrir infecciones por mediante la comida, o sea, la carne, y aquí hay gente la cual no vacuna a su ganado porcino, y esto hace que la gente se pueda enfermar de este virus. Eh, Su origen genético, la influencia apareció en humanos gracias a sus capacidades de recombinación genética, las cuales le permitieron las cuales le permitieron poder evadir mucho más el cuerpo, gracias al genoma de la influencia, cual es ARN lineal, lo cual este tiene dos proteínas que son cruciales para que se dé una mejor infección en el huésped, y gracias a esta segmentación del genoma del virus, esta tiene una gran capacidad de, reordenamiento, y, y se cree que es un momento clave para que se dé la mutación, ya que el virus, mientras se mute más, va a poder llegar con mayor posibilidad a los humanos. La definición de la influenza es que
también se la conoce comúnmente como gripe, se define como una infección respiratoria aguda causada por un virus del género Ortonoviridae, el cual son los tipos A y el tipo B, que son los principales responsables de la carga estacional humana. Y la enfermedad se caracteriza por un inicio relativamente brusco de fiebre, tos, dolor, eh, vómitos, pero lo que son los vómitos y náuseas suele ocurrir más en los que son infantes, en los niños pequeños. En los adultos suele ser tos, dolores de cabeza, dolores musculares, fatigas extremas. También pueden ser fiebres bastante altas y los organismos internacionales de referencia, tenemos la Organización Nacional de la Salud Humana, la OMS, y Centro de Control de Prevención de Enfermedades define a la influenza eh, como una perspectiva clínica epidemiológica, subrayando que la vacunación anual es una principal herramienta para evitar el contagio en su población. Sus características biológicamente, los virus de la influenza son virus de ARN de sentido negativo con un genoma segmentado, el cual confiere dos propiedades epidemiológicas cruciales para que este virus pueda avanzar cada año y se pueda mutar. Por eso es que se crean nuevas vacunas cada año para este virus, porque este de aquí muta a casos de que pueda llegar incluso a ser mortal para las personas. Su tipo de clasificación y división de la influenza, tenemos que el virus de la influenza se divide principalmente en cuatro tipos, que son el A, B, C y D. Y según su estructura interna y el tipo de huésped que tenga, que infecten los virus de influenza de tipo A son los más importantes desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, pues son los responsables de las pandemias que han azotado en el mundo, o sea, las pandemias que hemos conocido a lo largo de la historia, que pueden ser la pandemia de la gripe española en 1918, la gripe asiática en 1968 y la pandemia por H1N1 que ocurrió últimamente en el 2009. Este tipo de virus tiene la capacidad de infectar no solo humanos, sino también animales como aves acuáticas, cerdos, caballos, gatos y perros, lo que amplía su potencial de recombinación genética y su genoma está compuesto por 8 segmentos de ARN con sentido negativo y presenta una superficie que tiene dos proteínas principales, las cuales tienen características antigénicas y epidemiológicas particulares, lo cual le da la capacidad al virus de la influenza para poder intercambiar segmentos genéticos entre especies. Esto es lo que le permite evolucionar para que puedan contagiarse muchas más personas. Y tenemos como mi segunda variable lo que son sus formas de contagio. El origen de, el origen de las formas de contagio en estudiantes que se tiene registrado son son registros epidemiológicos de pandemias de gripe en contextos de los siglos XX, especialmente durante la pandemia de la influenza de 1918 a 1919. En esta época, los especialistas de la salud pública advirtieron que los entornos educativos funcionaban como focos de transmisión debido a la concentración de personas que puede haber en un solo lugar, donde la cercanía física y la falta de ventilación hacen que la influenza se pueda contagiar mucho más fácil en lugares, en ámbitos educativos. La influenza es especialmente contagiosa en entornos porque se transmite mediante goticas respiratorias y pequeñas partículas, las cuales son liberadas al hablar, toser o estornudar. Durante las décadas siguientes, diversos estudios demostraron que las escuelas, los adolescentes, eran no solo susceptibles a las infecciones, sino también eran agentes importantes de propagación dentro de la comunidad al llevar un virus desde las aulas hacia sus hogares e incluso viceversa. El origen el origen del interés científico de este tema también está vinculado con la observación del impacto social en las epidemias de influenza en los sistemas educativos, en los sistemas educativos.
La investigación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y los Centros de Control de Prevención de Enfermedades, la CDC, evidencian que los brotes escolares son responsables de de una parte significativa de los contagios durante las temporadas de influenza en Ecuador y América Latina. Por otra parte, las pandemias recientes, como fueron el H1N1 en 2009, renovaron el interés por comprender el papel de los estudiantes en la transmisión viral y durante aquel brote se comprobó que las escuelas fueron puntos críticos de propagación, pues los adolescentes presentaron cuadros leves o asintomáticos que continuaban que continuaban asistiendo a clases mientras estaban contagiados por esto. Estudios posteriores, como el publicado en el Journal of Infections, concluyeron que cerrar temporalmente los centros educativos reduciría drásticamente la velocidad de transmisión. Esto demostró que las escuelas no solo un lugar de contagio pasivo, sino un espacio activo donde las condiciones físicas y sociales potencian la propagación del virus. La inconsecuencia del problema se encuentra tanto como naturaleza como de la influencia, que es altamente mortal y respiratorio y a la vez contagioso, como la dinámica social de adolescentes que facilita la circulación constante. El origen del contagio entre estudiantes desde una perspectiva microbiológica radica en la capacidad del virus, bacterias y otros microorganismos que transmiten a través de diferentes medios. La definición de esta variable, la forma de contagios en estudiantes, a través de los cuales un agente infeccioso se transmite de una persona a otra dentro del entorno educativo. Este concepto abarca rutas biológicas de transmisión y conductuales que facilitan la propagación según la OMS y la y los contagios se producen cuando un microorganismo patógeno, virus, bacteria, hongo, parásito logra pasar de un individuo infectado a uno susceptible y causa una infección. ¿Cuál es un proceso que depende de la dosis de gente que haya, la dosis de la vía de posición y la susceptibilidad del huésped en el contexto escolar? La definición de formas de contagio tiene un enfoque particular, pues los estudiantes comparten espacios cerrados durante largas horas, interactúan constantemente entre ellos, se prestan cosas, toman agua de botellas de otros y tocan superficies las cuales pudieron haber sido contagiadas por alguien que haya tenido esta enfermedad. Y esta definición no solo implica la transmisión directa de la gente, sino también tiene una posibilidad de transmisión indirecta. ¿A qué se refiere con esta parte de indirecta e indirecta? Pues que la transmisión directa trata acerca de que la persona o el huésped principal que tiene este virus de la influenza se acerca a otras personas y estas de aquí las contagia fácilmente por medio de una conversación o un estornudo accidental que no se logró tapar con el brazo. Y tenemos el indirecto, el cual este trata sobre tocar superficies las cuales estén contaminadas, ya sean pupitres, o sea, ya sea en el ámbito escolar, sean pupitres, sean libros, botellas, hasta lápices pueden llegar a contagiarse porque nosotros tocamos muchas cosas y suele ser que no nos lavamos las manos antes de mandárnoslas por la cara, toda la mano infectada posiblemente por este virus. Además, estudios epidemiológicos demuestran que los estudiantes tienden a presentar tasas más altas de infección respiratoria debido a una persistencia de ámbitos como el tocarse la cara o compartir alimentos, bebidas y dispositivos. Otra característica importante es la existencia de una cadena en la transmisión rápida, difícil de interrumpir en las clases. El número elevado de casos de estudiantes se multiplica gracias a que los salones suelen ser espacios bastante cerrados en los cuales no hay una buena circulación de aire y en estos salones suele haber bastante aglomeración de personas. Tenemos, por ejemplo, los salones de tercer bachillerato
como ejemplo, el tercer bachillerato B, a principios de año lectivo, en mayo de 2025, hubo varios casos de gripe dentro de ese salón de clases por no tener una buena circulación no tener una buena circulación de aire en el curso, lo que provocó que varias personas se enfermen y se contagien mucho más rápido. También hay investigaciones del Journal of Infectious Diseases que demuestran que el brote de la influenza, eh, a los primeros contagios suelen producirse entre compañeros de aula, seguidos por contagios en hogar y así a las comunidades exteriores. Tenemos también su tipo de clasificación o división, que son las formas de contagio que pueden clasificarse, como ya dije, directas o indirectas. Bueno, la importancia de esta variable con mi primera variable es que la forma de contagio en estudiantes tiene una relación directa e inseparable con la influenza, ya que el virus de la influenza utiliza precisamente todas las rutas de transmisión respiratorias, tanto directas o indirectas, para poder contagiarse a las otras personas. Y los adolescentes de bachillerato presentan un grupo clave en esta dinámica, eh, ya que actúan como receptores, que son como pequeños, que actúan como receptores dentro de la red social escolar, con múltiples interacciones diarias y movilidad dentro y fuera del plantel. Esta combinación de factores biológicos y sociales convierte a los colegios en escenarios críticos para el control epidemiológico de la influenza. Además, la exposición constante al aula incrementa la probabilidad de contagios aún sin haber tenido síntomas, ya que tú puedes tener el virus dentro de ti, pero todavía no presentas contagios y aún así puedes contagiar a las demás personas y presentar incluso después los síntomas, ya cuando hayas contagiado a los demás y se haya producido una epidemia dentro de lo que es dentro de lo que es la unidad educativa. Como marco contextual, tenemos que la Unidad Educativa Abdón Calderón, que fue fundada en 1973 en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos, en el país de Ecuador, por un grupo de educadores comprometidos con la información integral de niños y jóvenes, bajo la dirección de la señora Norma Edith Muñoz Mora, la cual comenzó sus labores escolares en la sección preparatoria, primero y segundo de básica, con 10 estudiantes repartidos en los grados mencionados. También la WEPAC tiene actividades curriculares como puede ser danza, deportes, música y computación en inglés. Y la estructura organizacional está encabezada por un rectorado, apoyado por un vicerrectorado, coordinadores académicos, departamento de bienestar estudiantil y el cuerpo docente. Ahora vamos con el capítulo 3, el cual describe el enfoque metodológico utilizado para el desarrollo de investigación y se detallan los tipos de métodos de investigación aplicados, así como la técnica de instrumentos de recolección, tales como pueden ser observaciones, entrevistas y encuestas. Bueno, como la metodología, tenemos, se usó una metodología en el enfoque mixto, se usó un enfoque mixto cuanti-cualitativo, el cual este de aquí tiene el fin de aprovechar las fortalezas de ambos enfoques y compensar sus debilidades. Tenemos como técnicas la observación, la cual consistía en examinar los fenómenos que se van a estudiar o comportamientos en el contexto real. Tenemos las entrevistas, la cual mediante un investigador formulé preguntas y detecté a varias personas que tengan relación al fenómeno que estoy estudiando. Tengo las encuestas, que esta técnica cuantitativa consiste en aplicar cuestionarios para recopilar datos medibles sobre actitudes, comportamientos o características. Los instrumentos que se usaron fueron observación, que se usaron guías de observación, mapas de registro o un registro estructurado diseñado para esto. Se usaron entrevistas y, como ya dije antes, se usó un guión de preguntas para que la persona que fue entrevistada se pueda orientar y así pueda contestar con mayor claridad. Tenemos las encuestas que se usan cuestionarios con preguntas bien formuladas, ya sean preguntas abiertas, cerradas y diseñadas
para ser 100% variables de forma confiable y válida. Los métodos que usé para este proyecto fue el método inductivo deductivo, el cual es un método de razonamiento que parte de la observación concreta de fórmulas teóricas, el análisis sintético, que es un método que compone un fenómeno en sus partes para estudiarlo y facilitar su comprensión. Los tipos de investigación que usé fueron la investigación de campo, la cual es una investigación que se realiza mediante el ambiente natural, el cual se está investigando el fenómeno. La investigación descriptiva, que es un tipo de investigación cuya meta es describir las características del fenómeno estudiado. Y los diseños que se usaron fue el diseño descriptivo, que buscaba presentar un panorama detallado de las características del fenómeno. El explicativo, que es el diseño, ¿qué es el diseño explicativo? Pues este busca determinar causas o razones de los fenómenos identificados. Y el experimental, en el diseño experimental, el investigador manipula una o más variables. De ahí lo que se hizo después fue hacer unas encuestas a los estudiantes de tercer bachillerato, las cuales estas de aquí medían, las cuales medían las cuales medían los niveles de conocimiento que tenían los estudiantes. Tenemos por aquí un hallazgo clave que tuvimos mediante estas encuestas, las cuales fueron que existe un nivel bajo de conocimiento acerca de lo que es la influencia y sus formas de contagio. Esto nos quiere decir que los estudiantes de tercero bachillerato no tienen una información correcta o concreta, la cual hable acerca de la influenza y esta cómo es que se puede contagiar. Detectamos una gravedad percibida, ya que se dice ya que dice el análisis de estas encuestas que el 46% de los encuestados cree que eh, la influenza afecta con mayor, afecta mucho más a la gente que tiene defensas bajas, lo cual es verdad, ya que estas personas no solo son susceptibles a enfermarse de influenza, sino que también de otras enfermedades, y por eso es que su contagio puede ser mucho más rápido. Por eso hay que tener una buena alimentación y unos buenos cuidados para tener unas defensas que puedan combatir contra la influenza, y tenemos confusión por parte de estudiantes. ¿A qué se refiere esto? A que la mayoría de estudiantes tiende a confundir la influenza con una simple gripe. Es normal confundir la influenza con una gripe, ya que puede que sus síntomas sean un poco parecidos, pero en cambio la influenza es una enfermedad la cual es mucho más peligrosa y mucho más viral que la propia gripe. De ahí tenemos lo que son las entrevistas que hice a tres personas, la primera persona a la cual entrevisté fue a la doctora Cristina Vallejo, la cual es la doctora de la institución educativa Abdón Calderón, la conclusión de nuestra entrevista con la doctora fue que la doctora refleja una visión clara y profesional sobre la importancia, perdón, sobre la importancia de prevención y el control de la influenza. Y mi segunda persona fue la ingeniera Gabriela Lisset Madrid Langui, la cual es una madre de familia de la unidad educativa. Y la conclusión que tuvimos con esta persona en la entrevista fue que tiene una visión consistente sobre la importancia de prevenir y controlar la influencia en un entorno escolar. Tenemos como última persona entrevistada a la ingeniera Elina Tapia, la cual es la vicerrectora de la Unidad Educativa Don Calderón, la cual su conclusión de nuestra entrevista fue que la vicerrectora evidencia una clara preocupación por la prevención y el control de la influencia en un entorno escolar. La vicerrectora nos destacó la importancia de fortalecer los métodos que se pueden usar para poder evitar estos contagios, una que otras charlas las cuales hablan sobre cómo poder prevenir y cómo poder cuidarse de esta enfermedad. Ahora tenemos el capítulo 4, el cual se presenta la propuesta de intervención orientada a la prevención de la influenza en los estudiantes de tercer bachillerato. En el capítulo 4 se tuvo lo que fue la propuesta. Un ratito.
la cual se tuvo lo que fue la propuesta de mejora, que fue un plan de prevención y educación sanitaria para WEPAC, lo cual sus estrategias fueron una promoción activa de la vacunación anual, una implementación rigurosa de medidas de bioseguridad, ya sean uso de mascarillas, y si uno tiene síntomas, pues que se use, esta persona que tiene síntomas tenga un distanciamiento social adecuado para que las demás personas no se puedan infectar. Tenemos también la mejora de ventilación en las aulas de clase, ya que, como dije anteriormente, las aulas son más susceptibles a que, una aula cerrada es más susceptible a que los estudiantes se puedan contagiar mucho más fácil. Tenemos campañas educativas sobre sus formas de contagio, explicación y darles a conocer a los estudiantes para que sepan cómo es que pueden ocurrir este tipo de enfermedades. Eh, Tenemos como objetivo general por parte de la propuesta, como objetivo general tenemos diseñar una campaña informativa mediante redes sociales y exposiciones dentro de cursos para que se dé a conocer acerca de la influenza y qué es lo que ésta puede hacer. Tenemos como objetivos específicos el seleccionar las temáticas adecuadas necesarias para el requerimiento de la población, elaborar un material didáctico adecuado referente a los temas requeridos y coordinar un evento para la difusión de información en una campaña y como último objetivo específico difundir la campaña en redes sociales mediante publicaciones dentro de lo que son redes sociales. Como primera fase de desarrollo tenemos lo que fue seleccionar las temáticas que según requerimiento de la población, exponer cómo es la influencia, que es eh, que se hable acerca de se hable en una exposición informativa sobre cómo es la influencia y mucha más información, la cual esta de aquí pueda ser valiosa para los estudiantes. Tenemos como, eh, tenemos como segunda fase, perdón, tenemos como segunda fase crear material didáctico, ya sean folletos, los cuales puedan informar mucho más a las personas y puedan tener a la mano trípticos que se puedan informar con estos. Y tenemos los programas como tercera fase fue la exposición como tal sobre la influencia en los cursos de tercero bachillerato. La exposición trató acerca de informar lo que era la influencia y cómo esta puede contagiarse a los demás, un poco de su origen biológico, como ya le conté anteriormente, y tenemos lo que son el cronograma de actividades que se creó para de ir los días que sean necesarios para dar estas charlas informativas. Tenemos lo que es el presupuesto, lo que tanto se gastó en lo que fue en las exposiciones. Y tenemos la pregunta de satisfacción, que en mi primera pregunta de satisfacción tenemos de que eh, si a la gente que fue la gente que recibió estas exposiciones, si le pareció útil la información dada, tenemos que un 69% de los encuestados tienen una opinión positiva acerca acerca de que la información les fue útil y tenemos un 31% de los encuestados restantes, las cuales dijeron que esta información no les fue nada útil, o sea que no prestaban atención. En mi segunda pregunta dice que si están satisfechos con la claridad de la exposición. Y el análisis de esta pregunta fue que el 81% de los estudiantes encuestados tienen una opinión positiva acerca de lo que fue la claridad de de la exposición y su análisis. Tenemos el otro 19% restante, el cual tiene una opinión contraria a los demás. No reflejan haber tenido una claridad con la exposición y tenemos como última pregunta de la encuesta el nivel de claridad que tuvo esta. El 56% de los encuestados dijeron que la claridad de la exposición fue una opinión positiva,
mientras que el otro 44% dice tener que, que esta exposición no tuvo la suficiente claridad que ellos esperaban. Bueno, tenemos como conclusiones la ausencia estratégica clara en la institución incrementada drásticamente en los riesgos de contagio, el desconocimiento de estudiantes de tercer bachillerato acerca de esta enfermedad, la cual puede ser bastante peligrosa, y que es urgente fortalecer la gestión sanitaria institucional para proteger a la comunidad educativa. Y como recomendaciones para proteger a la comunidad Webpack, se recomienda implementar un plan de gestión sanitaria, la cual sea dada a los estudiantes que tengan rutas de contagio, ya sea por aerosoles para eliminar bacterias, la promoción de vacunas anuales y el establecimiento de protocolos de ventilación correcta dentro de las aulas. Asimismo, es fundamental fomentar una cultura de asistencia responsable donde sea necesario el uso de mascarillas si sientes que si sientes que tienes parte de los síntomas del virus de la influenza y también que conocimiento teórico en medidas de bioseguridad permanentes se deban dar para que se puedan reducir brotes dentro de la institución. Muchas gracias.